La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Es esta organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se unen a todos los países buscando que esto no se repita. Nuestro río Atoyac está contaminado. Nosotros como organización no hacemos una ejecución de algún programa para eliminar o tratar de mitigar la contaminación, pero sí trabajamos con 300 empresas para que ellos desde sus estrategias puedan ejecutar esos programas. La sostenibilidad es el medio de producción que cuida todos los recursos. ¿Tú consideras el trabajo que realizan muchos de nuestros agricultores, ese sería un trabajo decente? Es un trabajo decente, por supuesto, pero hace falta llegar justo a estos ingresos dignos. El campo requiere mucho apoyo y aquí entra un tema que es importantísimo y que es justamente el clima, del que no tenemos control. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hoy está con nosotros una mujer que ustedes van a ir conociendo el por qué la invité a estar aquí con nosotros. Tanto tú que nos ves como un servidor, creo que nos hace falta aprender algunas cosas que esta mujer nos puede comunicar. Mayra Fritzsche, bienvenida. Gracias. Yo quiero empezar con una pregunta. Tú tienes una gran experiencia en gestión de crisis. ¿Qué es crisis? Qué buena pregunta. Podemos definir a la crisis como todo aquello que genera un peligro. Y es justo todos los elementos que pueden llevar a una mala conclusión, es decir, un efecto negativo. Eso es una crisis. ¿Cómo te especializas en eso? Fue a través de la maestría en comunicación empresarial, que tiene evidentemente líneas y pilares, y dentro de uno de ellos es el manejo de crisis, porque todos los días en todas las empresas y en todas las vidas, es decir, de manera personal, hay crisis. Entonces hubo ahí una capacitación totalmente enfocada al manejo de crisis. Para los que vivimos las crisis a diario, ¿cómo salimos de una crisis? Desde mi perspectiva, conocimiento y experiencia es tomando control de lo que puedo controlar para que no llegue a los resultados a los que no queremos llegar. Eso implica mucho razonamiento. Sí. Eso implica mucha emocionalidad. Sí. ¿Cómo lo aprendemos esto? Podríamos hablar desde la perspectiva del ser humano como ser humano, desde su propia naturaleza y biología, que es cómo respondo yo a todo aquello que me está generando un problema ante la supervivencia. Es literalmente supervivencia. Entonces, cuando las personas ya sabemos o tenemos un poco más de conocimiento sobre cuál es la forma en la que yo he empezado a gestionar mis emociones respecto a una crisis, me da una claridad de cómo hago las cosas y cómo llego a los resultados. Si has seguido la conversación, la pregunta que viene tiene un sentido del por qué alguien que tiene una expertise en gestión de crisis de repente se mete o le interesa el impacto social y la sostenibilidad. ¿Qué es eso? La sostenibilidad es el medio de producción que cuida todos los recursos, el planeta, las personas y la propia empresa. Está enfocado en 3 cosas: el medio ambiente como la base, es decir, cuidar el medio ambiente. El segundo es la sociedad, que tiene que ver con todas aquellas personas que son vecinas o que forman parte de una comunidad.
y evidentemente los colaboradores de la empresa, y el tema de la gobernanza, que es lo que hoy conocemos como los criterios ASG, y la gobernanza es hacer las cosas de manera transparente. Yo como campesino, ¿qué me dice esa palabra? ¿Qué tengo que ver yo con esa palabra? Mientras más cuidamos el campo, más producimos. ¿Qué ganancia extra tendría yo si cuido todos los elementos que estás diciendo? Asegurar que mi trabajo va a obtener los mayores rendimientos, pero también asegurar que mis hijos van a tener un lugar en donde poder seguir cultivando. Hay una pregunta que me nació ayer que estaba yo haciendo mi cuestionario. ¿Cuál fue ese momento en tu vida en que despertó tu interés por estos temas? Desde siempre he estado interesada en estos temas. La realidad es que durante mi infancia uno de los valores que me fueron inculcados es mientras más ayudas o mientras más das, más recibes. Y yo no solo lo escuchaba, lo veía. Mi mamá y mi papá siempre fueron parte del apoyo a algo o a alguien. Entonces no te puedo decir un momento exacto porque así fue mi crianza. Y estos 18 años en donde has estado metido en estos temas, ¿hay un hilo conductor? ¿Hay un algo que tienes desde el principio ahora? ¿Qué es? Un solo valor, la integridad. Para mí, que ando en la calle, ¿qué significa? Hacer las cosas bien cuando me ven, pero también cuando no me ven. Muy buena respuesta. ¿Qué aprendiste en tus primeras experiencias profesionales que aún aplicas hoy como líder? ¡Wow! ¡Qué gran pregunta! Y me hace regresar al principio de mi ejercicio profesional. ¿Y qué he aprendido? Que justamente si haces las cosas bien, aunque el resultado sea negativo, lo positivo es más importante. Esto quiere decir que no debe de preocuparte el final o el resultado, sino hacer bien las cosas en el momento que se presenta. Las cosas siempre están consideradas a nivel social como buenas y malas, y la realidad es que tanto las situaciones como las cosas solo son, pero mi perspectiva ante eso es lo que hace que cambie todo. Entonces, si yo hago las cosas bien, aunque el resultado a mí no me guste, siempre estará bien. Y hoy te encuentras como presidenta del Consejo Directivo de la Red Mexicana del Pacto Global de la ONU. Así es. Ni más ni menos. ¿Qué es eso? ¿Qué haces desde ahí? Hacemos muchas cosas. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Es esta organización que nace después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se unen a todos los países buscando que esto no se repita. Conforme va pasando el tiempo, pues se dan cuenta de que hay mucho más que ayudar, y entonces trabaja en diversas líneas, ¿no? Justamente evitar que una guerra como la Segunda Guerra Mundial vuelva a suceder, pero también protege e impulsa la promoción de los derechos humanos y que sea efectivamente cuidado por todos los países, ¿no? Que se enfoquen en eso. También tiene que ver con ayuda humanitaria. Y conforme va pasando el tiempo y nos damos cuenta de que el cambio del clima y el cambio que se está dando a nivel climático está empezando a afectar a la sociedad y a lo que sucede a su alrededor, es que también toma parte de lo que es la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hace 25 años, justamente estamos celebrando 25 años, se crea Pacto Global como la organización avalada por la Organización de las Naciones Unidas, en búsqueda de unir a todas las empresas, y no solo a las empresas, sino también al sector público y a los gobiernos, para poder aportar con acciones a que este cambio climático no afecte a las personas y al planeta. Vives en una ciudad, y vivimos en una ciudad
con varios municipios conurbados, que no distingues cuál es uno y cuál es el otro, pero que tenemos un problema en común. Nuestro río Atoyac está contaminado. Ustedes como objetivo tienen el agua, el saneamiento del agua. Cuéntame, ¿qué van a hacer ustedes en función de ese problema que llevamos con? Yo me acuerdo haberme metido al lago de Valsequillo. Tiene muchos años. Hoy no me atrevería, pero ni siquiera a meter un dedo. ¿Qué se va a hacer con eso? Me gustaría empezar por dejar una línea de qué sí hace Pacto Global y qué no hace. Pacto Global es una organización que su principal objetivo es la promoción de las acciones de responsabilidad social y de sustentabilidad en las empresas. ¿Cuál es nuestra principal acción? Promover e impulsar que las empresas y los gobiernos cuenten con las herramientas y el conocimiento para actuar en ese tipo de casos. Nosotros como organización no hacemos una ejecución de algún programa, por ejemplo, para eliminar o tratar de mitigar la contaminación, pero sí trabajamos con 300 empresas para que ellos desde sus estrategias puedan ejecutar esos programas. ¿Qué te parecería que desde Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, esas empresas que están alrededor del río, las convencieran ustedes de que no tiren sus desechos al propio arroyo? Justo ese es uno de los lineamientos que tiene Pacto Global, y es comuniquemos e invitemos a las empresas, y por supuesto que todas esas empresas están invitadas. Hay un aspecto dentro de estos objetivos, está el trabajo decente y crecimiento económico. ¿Cómo ves en México esto del trabajo decente? México es uno de los países, como todo Latinoamérica, que tiene una gran oportunidad. Y no solo estamos hablando de trabajo decente como tal, que significa que esté cuidado y que se protejan los derechos humanos. Tiene que ver también con el tema del salario digno. Y el salario digno es aquel que desde su ingreso permita a una familia tener cubiertas todas sus necesidades. México está trabajando en ello a través de muchas organizaciones como la Coparmex, como la Secretaría del Trabajo, para que se logre. Entonces tiene un avance, pero todavía hay mucho por hacer. ¿Tú consideras que el trabajo que realizan muchos de nuestros agricultores, pequeñísimos agricultores, con 1 o 2 hectáreas por máximo, ese sería un trabajo decente? Es un trabajo decente, por supuesto, pero hace falta llegar justo a estos ingresos dignos. El campo requiere mucho apoyo, y aquí entra un tema que es importantísimo y que es justamente el clima, del que no tenemos control. Yo trabajo específicamente en muchas comunidades y nos hemos dado cuenta del cambio de la emoción. Nos hemos dado cuenta que existen muchos factores de los que no tenemos control y que el resultado tiene que ver específicamente con el clima. Esta forma de la ONU de empujar a que todos los países le metan ganas en las cuestiones del clima, empezando por los Estados Unidos, que son de los que más contaminan. A mi juicio es uno de los estados nacionales que emite más gases, porque el uso del petróleo y de combustible sigue vivo, sigue muy presente. ¿Aquí hemos avanzado en ello? Todos los países han avanzado en ello. El tema es que todavía los esfuerzos no son lo suficientes, porque justamente hay una línea energética que hoy es funcional y que es
justamente esa. Sin embargo, todos los países están trabajando en ello, por lo menos todos los países, que son más de 160 que trabajan en alianza con la ONU y con Pacto Global. Sí, por supuesto que hay avances. Eso me alegra. ¿Y México en qué lugar se ocuparía en este concierto de naciones? No lo tengo ahorita específicamente, porque son números que van cambiando y que tienen que ver con muchos otros elementos. Entonces, lo que sí te puedo decir es que México tiene muchos recursos y esfuerzos en donde está trabajando específicamente para ello. ¿Qué proyecto o iniciativa lanzada por ti o por los mexicanos tuvo el impacto social y te dejó mucho orgullo, fue muy satisfactorio para ti? Para mí personalmente, es decir, hablar como Mayra Fritzsche, no como Pacto Global. Mayra Fritzsche ha trabajado los últimos 18 años en generar que organizaciones sin fines de lucro trabajen con la excelencia y el conocimiento para realmente generar un impacto social. ¿Cómo llegas a la sociedad civil? Alguien que se dedica, por ejemplo, a sembrar árboles, por poner un ejemplo. ¿Cómo participa la ONU? ¿Cómo participas tú en ese proyecto? La ONU tiene lineamientos y que son el acompañamiento a través del conocimiento. Eso es lo que hace la ONU y específicamente Pacto Global, es decir, promover con conocimiento la mejora de las acciones. Mayra Fritzsche, como profesional de la sustentabilidad, se acerca a las organizaciones para generar un desarrollo a través de la gobernabilidad. ¿Cómo pueden los jóvenes, las mujeres jóvenes, las mujeres adultas, cómo pueden visualizar el papel del liderazgo femenino en la transformación sostenible de México? Desde el punto de vista profesional, es impulsando que las estrategias que son desarrolladas en sus empresas estén alineadas a los criterios de ASG, es decir, medio ambiente, sociedad y gobernanza. Y desde casa, desde la educación a los niños en las escuelas, es generar esta visión de que cuidando al planeta se logran estos beneficios. ¿Hay programas especiales para los jóvenes? Claro, desde gobierno hasta organizaciones sin fines de lucro. ¿Y pueden acceder a tus redes o pueden ir a solicitar que se dé en alguna asociación o, bueno, voy a poner hasta una asociación partidista o cosa por el estilo, pudieras orientar su acción? Pueden encontrar la información justamente en la página de Pacto Global y hay un apartado específico que es para los jóvenes actuando por la sostenibilidad. Si pudiera resumir en una frase todo tu trabajo, ¿qué le dirías? ¿Cómo lo dirías? En una frase es complicado, pero yo lo resumiría como, wow. Ya te metí en líos. Sí y no, porque es tan complejo y tan simple como la respuesta. Y esto significa, desde alguna perspectiva, es hagamos y trabajemos de tal forma que logremos la plenitud del planeta, de la sociedad y de nuestro trabajo. Empezando por uno mismo. Claro. ¿Qué legado te gustaría dejar a nivel profesional y humano? A nivel profesional es tan simple como tener en una visión de empresa que todo aquello que sea bueno para la empresa tiene que ser bueno para el medio ambiente y para la sociedad. Así de simple. Y desde mi legado personal, que también está muy enfocado a otros temas, que son el desarrollo personal, ¿no? Psicológico, es muy parecido y es simplemente todo lo que hagas tiene que lograr la plenitud
del planeta, de las personas que estén junto a ti y de tu propio trabajo. ¿Qué debe de hacer un joven que quiera meterse de lleno a este trabajo que tú estás haciendo? Empezar por allegarse de conocimientos y habilidades técnicas, es decir, hoy, después de 25 años de la creación de organizaciones como Pacto Global, ya existen carreras, ya existen universidades que tienen la licenciatura en sostenibilidad, que ya tienen la maestría, que tienen los doctorados. Esto antes no existía. Empezar por eso, empezar a capacitarse. Existen además también muchos cursos en línea que permiten entender cuáles son los criterios y sobre todo tener esta capacidad de análisis para poder llegar a eso. Eso para mí es la base. El conocimiento lo es todo. ¿Los empresarios captan esto o cuesta trabajo convencerlos de gastar en esto? No es un gasto, es una inversión. Y finalmente, cada una de las empresas, yo desde mi perspectiva me doy cuenta que tienen una visión porque ya lo están viviendo. Es decir, ya las empresas se están dando cuenta del gran beneficio que es implementar todos estos criterios en sus estrategias. Mayra, ¿la sociedad poblana ha madurado en esto? Es complicado hablar justo de regiones porque al final hay una construcción, ¿no?, de esta propia sociedad. Yo te puedo hablar desde mi experiencia y Puebla es una sociedad que se impulsa de manera regional. Es decir, si tú eres parte de, es muy probable que se te abran las puertas para poder aportar en esto. Sí he notado que existen organizaciones muy importantes y fundaciones como Fundación Casa Ronald, como Teletón, que tiene grandes infraestructura aquí, pero que además aporta, hablamos de la Nueva Esperanza, pero también es cierto que hay muchas cosas por hacer. Sí creo que Puebla, como la mayoría de los estados en el país, está trabajando con una verdadera profundidad y conocimiento para poder llegar a objetivos. ¿Qué le recomendarías a los que ocupan los cargos políticos en relación a esto? Entender qué es la sostenibilidad y sobre todo que sea parte de sus análisis y de sus criterios al momento de generar estrategias. Por ejemplo, si una avenida le reduces carriles para meter bicicletas, por ejemplo, como se pretende ahora en una avenida, ¿esto ayuda a que se mejore la calidad de vida? Sí y no, porque por supuesto siempre hay dos vertientes, siempre hay dos lados de la moneda, siempre hay dos historias. Aquí el punto es cuál es el mayor beneficio y para quién, en qué sentido. Si nosotros fuéramos un país como los Países Bajos, en donde estás en Ámsterdam y el 80% de las personas se movilizan a través de bicicletas, es un gran beneficio. ¿Es Puebla un lugar para hacerlo? Esa sería mi pregunta. ¿Qué recomendarías? ¿Que esto fuera en alto como se empezó a hacer? Yo recomendaría que se haga un análisis de cuáles son los impactos positivos, pero también los negativos, porque siempre puede haber un impacto negativo ante esto. Entonces, si tenemos las bases realmente muy sólidas, el resultado va a ser espectacular. Yo supongo que ha de haber estudios en la Organización Nacional y en la Organización Mundial sobre estos impactos o sobre estas acciones de los automóviles, de si se pone un tranvía o si se pone un tren rápido o cosas por el estilo. ¿No le ayudaría esto a los gobiernos actuales? Claro, de hecho, yo espero que todos los gobiernos lo estén haciendo. No te podría hablar de ello porque efectivamente tendríamos que irles a preguntar a los gobiernos si lo están haciendo, pero creo que esa es la base. Esa era mi pregunta. ¿Te abren la puerta? Sí, de hecho trabajamos con muchas organizaciones gubernamentales que sí, definitivamente, está dentro de su agenda también. Me alegra mucho. Pues aquí tienen. ¿Dónde te localizan? Me localizan a través de Pacto Global, pueden entrar a la página y escribir, y a través de
pues redes sociales, ¿no? En X está mi perfil profesional y en LinkedIn, por supuesto. Mayra, muchísimas gracias. Y ustedes que nos ven aquí en Conversaciones con el Pastor, entren a nuestras redes sociales. Vale la pena lo que estamos oyendo. Muchas gracias y sigo bien y de buenas.